Hoy, como todos los días que el Señor nos concede estar aquí en su casa de oración, es un día de alabanza, es un día de adoración, es un día de gratitud a Dios por todas sus bendiciones, por todas las maravillas, los milagros que el Señor hace en la vida de su iglesia. Quiero invitarles nuevamente a que abran sus Biblias allá en Romanos capítulo 12. Quiero leer el pasaje bíblico hasta el versículo 5. Romanos capítulo 12, versos 1 al 5. Y al terminar quiero invitarle para que inclinemos nuestro rostro y en oración le pidamos al Señor que sea Él quien nos dirija en la meditación de su santa y bendita palabra en esta preciosísima tarde de domingo, ¿verdad?, de este primer mes de enero, en que por la misericordia y la gracia de Dios nos concede estar aquí en este hermoso lugar para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera, para la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, noche, por esta gran bendición que nos concede de poder estar aquí en tu casa de oración, a pesar de todas las dificultades, de todas las enfermedades, de la pandemia, Señor, a pesar de que nuestros cuerpos están afectados por diversas y múltiples enfermedades, a pesar, Señor eterno, de nuestra debilidad, a pesar de nuestra incapacidad, tu gracia se manifiesta poderosamente en la vida de tu iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que sin merecerlo, tú nos das el privilegio no solamente de poder estar en este lugar para alabar y glorificar tu nombre, sino nos das el derecho y la potestad de ser llamados hijos tuyos. Padre Santo, en esta preciosa tarde te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por todo lo que, Señor, tú haces por la vida de cada uno de nosotros. Y te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú nos escondas detrás de tu presencia, que perdones mi pecado, que me limpies de mi maldad y que permita, Señor, que mis labios sean un instrumento útil para que, Señor, tu Espíritu Santo traiga el mensaje de tu palabra a cada una de nuestras vidas, porque te necesitamos, queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, recibir de ti el consejo para cada una de nuestras vidas, Padre, de tal manera que podamos tener como propósito de vida servirte, adorarte y glorificarte, y que todo lo que hagamos de palabra o de obra sea para glorificar tu santo y bendito nombre. Quédate pues con nosotros en esta tarde, Señor, y gracias, Padre, porque por fe sabemos, Señor, que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestras vidas, Señor, son transformadas día a día para la gloria tuya. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Muy bien, amados hermanos y hermanas, hoy vamos a meditar un poco acerca del capítulo 12, de los versos 1 al 3. Y el título de la meditación del día de hoy es Vivir para servir. Mis amados hermanos, la vida cristiana
debe tener como propósito la transformación de nuestra vida, dice el apóstol Pablo. Tenemos que tener como objetivo principal el servicio, el crecimiento espiritual, la fortaleza de nuestra fe y la proclamación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos aquellos que tienen necesidad. Una vida cristiana que no se entrega al servicio de los demás es simplemente parecido a un recipiente bonito, elegante, que está adornando un lugar sobre un pedestal. Es decir, puede ser algo hermoso, puede ser algo que se destaque por su belleza, por su elegancia, pero que no tiene ninguna utilidad. La vida cristiana, mis amados hermanos y hermanas, es precisamente para que nosotros seamos instrumentos útiles de la gracia de Dios para el servicio, para el beneficio, para la bendición de todos aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que están viviendo situaciones extraordinariamente difíciles en cuanto a su vida espiritual, a su vida familiar, a su vida social, quizá también, mis amados hermanos, porque, bueno, nosotros podemos ver cuántas vidas el enemigo está destruyendo a través de los vicios, a través de las ideas y los pensamientos del mundo. Nosotros, mis amados hermanos, por la gracia de Dios, hemos sido equipados por el Espíritu Santo para servir como instrumentos o vasos de honra para la glorificación, para la edificación, para la proclamación, para la gloria de Dios. La iglesia, mis amados hermanos y hermanas, es un instrumento en las manos del Señor para mostrarle al mundo, ¿verdad?, que en Dios, mis amados hermanos, las cosas imposibles se hacen posibles. Porque cuántas vidas el Señor ha transformado para la gloria suya. Cuántos hombres que se consideraban irremediablemente perdidos, irremediablemente apartados, irremediablemente arruinados, amados hermanos y hermanas, el Señor no ha cambiado, no ha transformado, no ha salvado. Porque el poder de Dios puede alcanzar, mis amados hermanos, a un hombre instruido como Mateo, como también a un hombre terrible, ¿verdad?, como era precisamente aquel que era el celote, es decir, aquel discípulo que era revolucionario. Porque cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, amados hermanos y hermanas, la misericordia de Dios hace que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro estilo de vida haga un cambio verdaderamente significativo. El hombre que antes cometía una serie de atrocidades, el hombre que antes cometía una serie de decisiones que no solamente lastimaban y, destruían su vida, sino también destruía la vida de su familia, es cambiada, es transformada. Es, mis amados hermanos, utilizada para que Dios se glorifique en la vida de aquel que ha sido alcanzado y llamado por el Señor. Una vida de servicio, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, debe comenzar con la sumisión de nuestro ego. Debe comenzar con una vida que se humilla delante de la presencia del Señor. Debe comenzar con la búsqueda día a día de ser semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nuestro trabajo, nuestro servicio sea acepto a Dios y agradable a los hombres. Porque, mis amados hermanos y hermanas, el poder de Dios, la gracia de Dios es precisamente para que nosotros seamos, ¿verdad?, iluminares en este mundo lleno de oscuridad. La sensatez, la cordura nos permitirá vernos tal cual somos y
sin encerrarnos o atrincherarnos en el castillo del orgullo y de la soberbia. El hombre que se acerca a Cristo o que es alcanzado por Cristo, el hombre que entrega su vida al Señor, el hombre que hace una decisión para que el poder y la gracia de Dios trabajen y transformen su corazón, es el hombre que de manera sensata, de manera cuerda, permite, mis amados hermanos, encontrarse tal cual es delante del Señor, sin encerrarse en el orgullo, en la vanidad, en la soberbia, porque si hay algo, mis amados hermanos, que el Señor aborrece, es la soberbia, es el orgullo y es la altivez de corazón. Es necesario una actitud de consideración, de respeto entre hermanos para facilitar la participación de todos al servicio del Señor. Es importante, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, es importante que nosotros tengamos en cuenta esta realidad para que entonces nuestras vidas sean, ¿verdad?, utilizadas de una manera que facilite la participación de todos y cada uno de nosotros en el servicio al Señor. La consagración o la tarea que tenemos asignada, la dedicación para servir a aquello que hemos sido llamados. Bueno, mis amados hermanos, debe ser una tarea que fluya, debe ser una tarea que traiga armonía, debe ser una tarea que traiga sentido y servicio a nuestro diario vivir. El Señor, mis amados hermanos, nos ha llamado para que nosotros sirvamos para la gloria suya. Por eso Pablo nos explica que hemos sido llamados a formar un ejército bajo el mando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos sido llamados a formar un cuerpo donde se proyecte la salud por medio del ejercicio o el servicio cuidadoso de cada miembro hacia los demás. Es decir, mis amados hermanos, en otras palabras, Dios nos está llamando para que nosotros, en nuestra personalidad diferente, cada uno de otro, podamos trabajar de manera armoniosa para que la obra del Señor, para que la misericordia del Señor, para que el evangelio del Señor, para que la gracia del Señor inunde nuestra sociedad, inunde nuestra familia, inunde, ¿verdad?, a todo lo que está a nuestro alrededor. Los creyentes, mis amados hermanos, están ejercitados en el servicio, es decir, en la diaconía, porque, bueno, el modelo lo ha establecido el Señor. El Señor dijo en una ocasión: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Así que, amados hermanos y hermanas, el apóstol Pablo está llamando a la iglesia. El apóstol Pablo le está haciendo una invitación a la iglesia. Por eso le dice a la iglesia: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es verdaderamente vuestro culto razonado. Amados hermanos y hermanas, no debemos confundir el culto con el servicio. El culto es la celebración del servicio. Es decir, cuando nosotros venimos al culto, venimos a celebrar porque Dios nos ha permitido servir en la obra suya. Y servimos, mis amados hermanos, porque venimos a recibir la instrucción necesaria para un servicio digno del Señor en el culto. Por eso, cuando nosotros vamos a predicar la palabra, cuando nosotros vamos a meditar la palabra, cuando nosotros vamos, mis amados hermanos, a estudiar la palabra del Señor, le pedimos al Señor que su santo y bendito Espíritu hable de manera particular a cada uno de nosotros, porque el único que conoce nuestra realidad es Dios. El único que conoce nuestro corazón es Dios. El único que conoce nuestra necesidad es Dios. Por eso, cuando venimos al culto, venimos a celebrar que, siendo inmerecedores de ese privilegio, Dios nos permite ser llamados para ser utilizados
para el servicio de la gloria de su nombre. La calidad de vida cristiana no se mide por nuestro carisma, sino por nuestra caridad, por nuestra disposición al servicio de los demás. Un cristiano que se distingue, ¿verdad?, en el servicio de la obra, no es un cristiano que tiene muchos talentos, muchos dones. Claro, los talentos y los dones son necesarios y se agradecen, ¿verdad? Y se le da gracias a Dios porque nos da esa oportunidad de tener talento y tener dones. Pero, mis amados hermanos, la realidad de la distinción del servicio de la obra delante del Señor no es por la calidad de los talentos o por la multitud de los dones, porque eso los da el Señor, sino es por la caridad, es decir, por el servicio, la disposición de servir a otros, ¿verdad? Y servir a los demás para la gloria de Dios. Nuestro testimonio debe de ser mucho más que palabras, es virtud. Es decir, tiene que dar más con lo que damos, tiene que ver más con lo que damos que con lo que recibimos, porque mejor es dar que recibir. Por eso el apóstol Pablo quiere concientizar a la iglesia para que la iglesia pueda distinguir realmente cuál es su propósito, cuál es su llamado, cuál es la meta a la cual Dios lo está invitando, porque esta es una invitación. Dios nos está invitando para que nosotros nos acerquemos y podamos servirle como un instrumento útil en sus poderosas y misericordiosas manos. Y qué bueno que la iglesia Betania lo está haciendo. Qué bueno que la iglesia Betania está colaborando en todos los proyectos que esta se ha propuesto para la gloria de Dios. Dios nos ha permitido, mis amados hermanos, alcanzar los objetivos. Claro, no a la perfección, porque nosotros somos imperfectos, pero sí llenos de bendición, mis amados hermanos, porque el Señor no solamente se agrada, sino avala el trabajo de la iglesia. Por eso la iglesia debe de tener cuidado, la iglesia debe de tener precaución, debe de tener dominio propio, debe de tener razonamiento delante del Señor para no permitir que la soberbia y la altivez arruinen la ofrenda de servicio al Señor. Qué bueno que aquí en la iglesia, ¿verdad?, hay humildad, hay sencillez de corazón. Por eso es necesario que nosotros, reflexionemos en este mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, para que estemos advertidos y no permitamos que esa situación o esa mala actitud penetre en el corazón de la iglesia, porque cuando en la iglesia hay esas cosas, mis amados hermanos, en la iglesia, en lugar de avanzar, ¿verdad?, se detiene, se entorpece, y eso no es precisamente lo que Dios quiere. El testimonio personal de cada creyente, el ministerio sacerdotal, consiste precisamente en imitar, en imitar al samaritano, en levantar a los caídos, en dar gracias por lo que Dios, ¿verdad?, nos ha dado, por lo que hemos recibido. El testimonio personal de cada uno, mis amados hermanos, debe de ser conforme al corazón y al carácter de Cristo. Cristo, mis amados hermanos y hermanas, siempre se acercó al necesitado, siempre se acercó al rechazado, siempre se acercó a aquel, ¿verdad?, que era menospreciado por la sociedad, mis amados hermanos, para tenderle la mano, para ayudarlo, para corregirlo, para empujarlo, para animarlo a que buscara, sirviera y permaneciera bajo la gracia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, la Escritura nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la vida, mis amados hermanos, que es bendecida al bendecir, la que sigue el modelo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El apóstol Pablo le dice a la iglesia: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En primer lugar, mis amados hermanos, debemos ver las condiciones del llamamiento al servicio. La transformación debe de ser una realidad en nuestra vida para entender la voluntad de Dios. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación, mis amados hermanos, la renovación de nuestro entendimiento debe de ser un proceso real y permanente en cada una de nuestras vidas. Los versículos anteriores de la carta, el apóstol Pablo había declarado la posición del creyente. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1: ninguno puede condenarlo. En el capítulo 8, verso 15 dice: vive el cristiano sin temor. En el 8:37 dice: el cristiano es un vencedor, ¿verdad? En Romanos capítulo 10 dice: somos un pueblo privilegiado. Y en el capítulo 11 dice: somos recipientes de la misericordia divina. Y por eso el apóstol Pablo dice: con todo eso, por todo eso, ¿verdad? Os ruego por la misericordia de Dios, que vuestras vidas sean cambiadas y transformadas para la gloria de su nombre. En otras palabras, mis amados hermanos, es una súplica para que, ¿verdad?, presentemos nuestras vidas como un sacrificio personal por medio del servicio aprobado por Dios, a los ojos de Dios. El apóstol Pablo trata de comunicar la idea que el servicio a Dios se haga como una respuesta de gratitud y no como una carga de obligación, porque a veces caemos en ese error. A veces creemos que el servir al Señor es solamente una obligación y una responsabilidad o una carga. Y cuando nosotros consideramos el servicio en la obra del Señor como una carga o una obligación, muchos, ¿verdad?, de nosotros nos desanimamos. Muchos de nosotros lo hacemos de manera mecánica. Muchos de nosotros lo hacemos simple y sencillamente por cumplir con una tarea. Pero lo hacemos con un espíritu, ¿verdad?, de desánimo y de pesimismo. Cuando nosotros lo vemos como una respuesta de gratitud por todas las bendiciones que Dios nos da en nuestra vida, lo hacemos de una manera contenta, alegre, feliz, dispuesta, de una manera, mis amados hermanos, en la cual nuestros corazones se llenan de alegría y de satisfacción, porque todo lo que hacemos sabemos que es para la gloria de Dios. Qué bueno, mis amados hermanos, que la iglesia lo está haciendo. Qué bueno que lo está haciendo el coro. Qué bueno que lo está haciendo la honorable Junta de Diáconos. Qué bueno que lo está haciendo el consistorio, las organizaciones, los hermanos y hermanas que se congregan en este lugar, porque precisamente, mis amados hermanos y hermanas, el resultado de una actitud de esta manera es el avance de la iglesia, es la victoria de la iglesia, es el paso a paso, día a día, venciendo las adversidades, las circunstancias difíciles y las trampas del enemigo. Ojalá que el Espíritu de Dios siga manteniendo viva esa llama y ese deseo de servicio al Señor para la gloria suya. Porque para alcanzar esa transformación en nuestra naturaleza, tenemos que pedirle a Dios que nos quite esa naturaleza egoísta y vanidosa por medio de la experiencia de la consagración. Amados hermanos y amadas hermanas, para que nosotros podamos ser liberados de esas actitudes negativas, tenemos que pedirle al Señor que sea Él que obre en nuestro corazón de una manera en la que Él, transforme nuestras vidas para la gloria del Señor. Jesús lo hizo. Dice Marcos en el capítulo 9
en el verso 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transformó delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La única manera, mis amados hermanos y hermanas, para que nuestros corazones, nuestras vidas se emblanquezcan día a día, es acercarnos a Cristo, es buscar al Señor, es pedirle al Señor que con su misericordia y con su gracia haga la obra transformadora en nuestro corazón, para que nuestras vidas verdaderamente abandonen el orgullo, la altivez, la vanagloria, el resentimiento, la ira y toda amargura que envenena nuestro corazón. Consagración, mis amados hermanos, no significa un aislamiento, un apartamiento de la comunidad, ¿verdad? No tener contacto con el mundo. No, consagración significa que nosotros podamos presentarnos con humildad delante del Señor, pidiéndole que cambie nuestro corazón, que transforme nuestro carácter y que utilice nuestras vidas para la gloria suya. Qué bueno que la iglesia, mis amados hermanos, está en ese camino. Qué bueno que la iglesia está en ese propósito. Qué bueno que la iglesia está caminando en esa dirección, porque de esa forma, amados hermanos y hermanas, veremos verdaderamente la mano del Señor obrando poderosamente en la vida cúltica de la iglesia, en la vida personal de la iglesia, en la vida familiar de la iglesia y en la vida de la predicación y de la exaltación de la gracia de Dios al mundo. Hoy, ¿verdad?, estamos agradecidos con el Señor porque Él ha hecho maravillas, ha hecho cosas imposibles en la vida de la iglesia. Tenemos la invitación, no sé si creo que ya la dieron hoy, para que nos unamos en el culto de consagración del Centro Misionero Jesús la Vid Verdadera. Y esperamos, mis amados hermanos, que todos, movidos por la gratitud, nos podamos concentrar en ese lugar de Estancia Vieja, para que toda esa comunidad vea lo que Dios hace en la vida de su pueblo. Saben, amados hermanos y hermanas, que la iglesia ha colaborado, ¿verdad?, con un espíritu de gratitud, y bueno, ha sido logrado que el lugar pueda ser adquirido, pueda ser limpiado y pueda ser, bueno, adecuado para la proclamación y la adoración del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Ojalá que podamos estar juntos alabando y glorificando el nombre del Señor en esa ocasión. Amados hermanos, la vida cristiana de servicio tiene que ver con, ¿verdad?, con un trabajo en la obra del Señor. Jesús descendió al monte de la configuración y llegó donde la urgencia en su presencia se hacía necesaria. Estaba urgida la gente. Ahí se encontró con una alma en crisis y un padre desesperado por la condición de su hijo. Cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración, bajó precisamente para servir a la humanidad, para traer a la humanidad alivio, para traer a la humanidad respuesta, para traer a la humanidad bendición. Cuando el apóstol Pablo enseñaba acerca de la consagración, lo hace, ¿verdad?, de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos para conocer la voluntad del Señor. Hay una referencia clara, hay una referencia concisa, precisa al buen juicio, a la inteligencia poseída por el Espíritu Santo, capacitando al creyente para conocer y entender la voluntad de Dios. Pero para eso, mis amados hermanos, se necesita humildad, se necesita sencillez, se necesita reconocimiento delante del Señor de nuestra necesidad. Por eso dice la Escritura que el corazón
contrito y humillado no desprecia el Señor. Y esto solamente es posible cuando el creyente comprueba aquello que lo beneficia a él y a todos los demás con la práctica de la voluntad de Dios en su vida. Si la mente no ha sido renovada por el Espíritu de Dios, no habrá dificultad, ¿verdad? No habrá dificultad en comprobar lo que es agradable y perfecto. Si la mente ha sido transformada por el Espíritu Santo, ¿verdad? No se nos hará difícil qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere. Y esto precisamente para estar en armonía con el carácter moral de Dios. El cristiano, a diferencia del hombre normal, ha sido dotado de la facultad espiritual para entender las cosas del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amados hermanos y amadas hermanas, es importante que nosotros le pidamos al Señor que transforme nuestro corazón día a día, para que por medio de esa experiencia lleguemos a entender el propósito por el cual Dios nos está llamando. Amadas hermanas, debe de haber un entendimiento claro de la voluntad de Dios. La soberbia y el orgullo o el complejo de superioridad pueden impedir que sirvamos a los demás como Dios espera que nosotros lo hagamos. ¿Sabe usted que el orgullo, la vanidad y la altivez Dios lo aborrece? Dice Proverbios capítulo 6, verso 6. 6 cosas aborrece Jehová: y aún la séptima abomina su alma. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Escuche bien: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para hacer el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas, y aún 7, dice, abomina su alma: la soberbia, la altivez, la violencia, la maldad, la mentira y la discordia. Esperamos en el Señor, amados hermanos y hermanas, que la iglesia verdadera, ¿verdad?, la iglesia que Dios ha llamado, no se caiga en estos errores, sino que al contrario, con la ayuda del Señor podamos estar preparados para que podamos servir al Señor de la manera que a Él le agrada. El ruego de Pablo al creyente es para servir al Señor de manera integral, dejando total y absolutamente nuestra vida en sus poderosas manos. Mis amados hermanos, hoy el hermano Obed Ruiz Montesino, por la gracia de Dios, se va a consagrar públicamente para servir al Señor con humildad de corazón para la gloria de su nombre. Hoy, mis amados hermanos, Obed públicamente ha de confesar su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ha de hacer, ¿verdad?, esa declaración pública de fe. Se ha de bautizar para poder servir al Señor de la manera que a Él le agrada. Pero mi consejo, o el consejo de la palabra para Obed y para todos nosotros, es que pidamos al Señor que, ¿verdad?, sea Él quien vaya transformando diariamente nuestro corazón para que nuestras vidas verdaderamente le sirvan para la gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga.